Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? ¿Listos y preparados para toda buena obra? Vamos a ver si nuestra hermana Eunice se puede conectar. Etiquétenla para ver si... Ay, creo que no se va a ver, Nesquita, no me veo. No me veo. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver. La hermana Leticia ya llegó, ya llegaron 6. Vamos a ver si... Ya me pude ver. Es que cuando no me veo ni yo, significa que las cosas están mal. ¿Ya vieron qué bonito? Estoy peinado. Me fui a cortar el cabello ayer. ¿Se escucha bien? Díganme si se escucha bien, si Fuerte todos... y claro. Si todos... Ok. ¿Te escuchas bien? Ok, estamos bien. 16 y 17. Muchas preguntas. Muchos cuestionamientos que le hago a Dios. Vimos que en capítulos anteriores que David intenta llevar el arca, pero por no hacerlo como marcaba la ley, muere Usa. Después lo hace como marca la ley, que los levitas lo carguen a través de las varas que tenía a un lado el arca del pacto, y de esta manera puede trasladar el arca. Y dice el versículo 1 que el arca de Dios fue llevada y puesta dentro de una tienda de campaña que David había levantado con ese propósito. Enseguida se ofrecieron holocaustos y sacrificios de reconciliación delante de Dios. Y cuando terminó David de ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor. Y a todos los israelitas, hombres y mujeres, les dio pan, una torta de dátiles y otra de pasas, así como el PRI. De ahí se inspiró el PRI, yo creo. No es cierto. Y David nombró entre los levitas a los que habían de servir delante del arca del Señor para que se encargaran de celebrar, dar gracias y alabar al Señor Dios de Israel. El jefe era Asaf, y después de él Zacarías, luego venía Jehiel, Seminaramot, Jehiel, Mataías, Eliab, Benaías, Obed-edom, Jehiel, quienes tenían sus instrumentos musicales, sus salterios y sus arpas. Asaf tocaba los platillos, y los sacerdotes Benaías y Jaziel tocaban siempre las trompetas delante del arca de la alianza. No lo hizo como estaba en el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés seguía levantado y seguía funcionando, estaba en Gabaón. Estaba en Gabaón el tabernáculo de Moisés y seguía funcionando. Seguían ofreciendo sacrificios ahí en el tabernáculo de Moisés, entrando por el atrio, el altar de bronce, el abacro, candelabro. Pero el arca, en lugar de David llevarla al lugar santísimo donde se suponía que debía de estar, se la llevó a Jerusalén, al monte de Sión, que es donde estaba Jerusalén. Y ahí en Jerusalén puso una casa de campaña y ahí puso el arca. Me pregunto y le pregunto a Dios y me cuestiono a Dios. ¿Por qué David lo hizo? O sea, sí sé que lo hizo porque quería acercar la presencia de Dios al pueblo y él quería vivir cerca, muy cerca de la presencia de Dios. O sea, sí entiendo ese sentir, ese deseo que tenía él. Pero ¿cómo es que se atreve, por decirlo así,
a llevar el arca del pacto si sabemos que cuando se hacen las cosas fuera del orden como Dios lo había establecido, pasaban muchas cosas? Vemos a los hijos de los que ofrecieron fuego extraño, los hijos de Aarón. Vemos a Usa. Vemos a Usías cuando quiso ofrecer fuego extraño. Entonces, aquí hay una reflexión muy interesante, pero de verdad muy interesante. Porque David nunca quiso ofrecer el incienso porque no le correspondía. No le correspondía. Pero sí entraba a la presencia de Dios. Cuando en el lugar santísimo era muy selectivo. Yo siempre he pensado que David vivió una etapa de gracia sobrenatural. Que Dios le permitió a David poder acercarse al arca. Y le permitió poder adorarle. Porque no estaba estipulado en la ley que cantaran y alabaran frente al arca. Pero al ver el corazón adorador tan genuino que tenía David, Dios le permitió que pudiera adorarle como él tenía ganas. ¿Por qué? Porque vemos un principio, vemos un deseo de Dios que está en Juan 4 con la mujer samaritana. El Padre tales adoradores busca. Entonces el Padre fue cautivado y enamorado y seducido y complacido con el corazón adorador de David. Y no era un adorador ignorante porque conocía la ley David. Vemos cuando investiga por qué murió Usa y vemos en sus escritos, aquí adelante vamos a ver cómo David refiere la ley o refiere unos pasajes de Génesis. Entonces David era un adorador que conocía la palabra, que conocía la ley, que buscaba la ley. ¿Cuánto me deleito en la ley de Dios?, decía David. ¿Cómo me deleito en la ley de Dios? Entonces David era un hombre que enamoró a Dios. Y Dios le permite, y por primera vez en el pueblo judío, se establece un orden de adoración delante del arca. Un orden de adoración continuo. Un orden de adoración permanente, 24 horas. Había adoración continuamente delante del arca. 24 horas, todo el tiempo adorando a Dios. Todo el tiempo. Me pregunto, la experiencia que tenían estos levitas a las 2, 3 de la mañana adorando a Dios. No había público. No había 1,000 personas o 5,000 o 100 escuchando. Había un Dios escuchándolos. Había el Señor escuchándolos, que era lo importante. A veces se nos olvida para quién es la alabanza. A veces se nos olvida para quién estamos cantando. No cantamos para una congregación, cantamos para Dios. No cantamos para que a la gente le guste. No cantamos para que a la iglesia le guste. Cantamos para que a Dios le guste. A veces una pequeña bromilla que hacemos mi esposa y yo. Como el domingo que voy a dirigir la alabanza y le mostraba a mi esposa o le enseñaba a mi esposa los cantos que vamos a cantar. Y me decía mi esposa, esa canción no me gusta. Le digo yo siempre, lo bueno que no es para ti.
Eso es lo bueno, que no es para ti, porque si fuera para ti la cambiaba, pero no es para ti. A veces se nos olvida que es a Dios al que debemos de agradarlo y Dios está viendo el corazón. Que seamos capaces de enamorar a Dios con nuestra alabanza, con nuestra adoración. Que seamos capaces de que Dios abra un poquito más la puerta y nos deje entrar un poquito más. Nos deje acercarnos un poco más, como lo hizo con David. De ahí viene que el profeta Amós más tarde profetiza que Dios iba a restaurar el tabernáculo de David. Y Pedro toma ese pasaje y dice que Dios va a restaurar el tabernáculo de David. Que Dios iba a volver a levantar hombres y mujeres con ese deseo de adorador genuino. No para que me vean, no para que luzca, no para que sobresalga, no para que vean qué bonito canto. No para que digan, ay, qué bien lo haces. Tú lo haces mejor que fulanito, que sutanito. Sino para que Dios sea exaltado y glorificado. Para que Dios sea levantado. Para que el nombre de Cristo se exalte por encima de todas las cosas. Y ahí estaba Obed-Edom, el que guardó el arca por un tiempo, por 3 meses. Y luego David vio cómo Dios prosperaba y bendecía la casa de Obed-Edom. En 3 meses empezaron a ver resultados. Si nosotros... Ay, qué bonito. Si nosotros empezamos a buscar a Dios, vamos a darnos cuenta que en poco tiempo se empiezan a ver resultados. Dice el versículo 7, fue aquel mismo día cuando David ordenó por primera vez que Asaf y sus colegas elevaran al Señor la siguiente acción de gracias. El primer salmo que empezó a establecerse como una forma de adoración continua y permanente. En el tabernáculo de Moisés, la lámpara estaba encendida continuamente. El incienso estaba encendido continuamente. Pero el incienso era una representación y la lámpara era una representación de lo que David hizo en forma literal. El incienso representaba esa adoración, esa oración, esa adoración y esa entrega. La lámpara representaba la unción del Espíritu Santo, la luz del Espíritu Santo, que es la que alumbra nuestros corazones cuando se manifiesta en nuestra vida. Y aquí vemos que David empieza a hacerlo en forma real. Y levanta este salmo: den gracias al Señor, proclamen su nombre, cuenten a los pueblos sus acciones, canten himnos en su honor, hablen de sus grandes hechos, siéntanse orgullosos de su santo nombre, siéntanse alegres, alegre el corazón de los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder, recurran al Señor en todo tiempo. Recuerden sus grandes y maravillosas y los decretos que ha pronunciado. Esa cercanía que tuvo David con Dios fue agradable delante del Señor. Vemos, por ejemplo, que Uzías se quiso acercar y Dios no se lo permitió. Hasta lepra le salió, porque su corazón no era puro, porque su corazón no era íntegro. Por eso, mis hermanos, debemos de estar conscientes que es para Dios lo que hacemos todas las cosas. Dice, por ejemplo, en el versículo 21, Dios no permitió que nadie los maltratara y aún advirtió a los reyes. Se refiere a cuando Dios reprende a Abimelech porque quiere tocar a la esposa de Abraham. Y le dice, no te lo
no te lo voy a permitir. No toquen a mis escogidos ni maltraten a mis profetas. David era un conocedor de la ley, era un conocedor de lo que era el Corán. Era un conocedor de los libros sagrados que tenían. En ese tiempo solamente tenían el Pentateuco, pero David lo conocía. Hay un gran, versículo 27, hay un gran esplendor en su presencia, hay poder y alegría en su santuario. Den al Señor, familias de los pueblos, den al Señor el poder y la gloria. Entonces vemos a David estableciendo la alabanza en el tabernáculo, que era una tienda de campaña nada más. Versículo 37. Así pues David dejó allí, delante del arca de la alianza del Señor, a Asaf y sus colegas para que sirvieran continuamente según se necesitara cada día. ¿Ellos qué hacían? Ellos alababan, ellos adoraban a Dios. También dejó a Obed-Edom y a sus colegas 68 personas, con Obed-Edom hijo de Jedutún y Osá como porteros, y a Sadoc y a sus colegas sacerdotes los dejó ante la tienda del Señor en el santuario de Gabaón. Es decir, ¿para qué? Versículo 40, para que ofrecieran continuamente holocaustos al Señor en el altar destinado a ellos, por la mañana y por la tarde, exactamente como está escrito en la ley del Señor, como que Él dejó como mandato a Israel. Es decir, estuvo funcionando, no eliminó al tabernáculo de Moisés. Seguía ofreciendo los sacrificios en el tabernáculo de Moisés, pero ofrecía la alabanza en el tabernáculo de David. Esa es la gran reforma que hizo David. Estableció la alabanza continua como una forma de adoración continua. Cantaban y daban gracias a Dios continuamente 24 horas. Después todos se volvieron a sus casas. También David volvió a su casa para bendecir a su familia. Es que ese David tenía un corazón de entregado completamente a Dios. Y podemos ver esa disposición que tuvo para honrar a Dios siempre. Dios es tan bueno. Y comió de los panes, dice mi hermanita Elizabeth. Sí, es cierto. Dios le permitió comer de los panes. Por eso es que yo veo a David en un periodo de gracia, en medio de la ley. Un periodo de gracia. Y luego vamos a ir con el capítulo 17, que dice, aquí también tuve una reflexión bien importante. Dice, cuando David estuvo ya instalado en su palacio, le dijo a Natán el profeta, mira, yo habito en un palacio de cedro, mientras el arca de la alianza del Señor está bajo simples cortinas. Y Natán le contestó, pues haz todo lo que te has propuesto, porque cuentas con el apoyo de Dios. O sea, Natán estaba viendo cómo Dios le permitió llevar el arca a Jerusalén. Y dijo, pues claro, adelante. Pero aquella misma noche Dios le habla a Natán y le dice, no va a ser David, porque David está muy manchado de sangre en sus manos, y sí, le estoy dando concesiones y le estoy dando gracia, pero todavía no puede, porque no ha muerto Cristo y no ha purificado por completo, no puede Él levantarme un templo. Además yo no lo necesito, dijo Dios, pero va a ser su hijo. Natán va con David al otro día a darle la noticia que él no podía levantar el templo, que va a ser su hijo.
Y Natán, dice el versículo 15, le contó todo esto a David exactamente como lo había visto y como lo había oído. Y le habla Natán de cómo Dios le va a dar su bendición para su dinastía, para sus generaciones, y que nunca va a faltar un rey que se siente de la familia de David en el trono, que Dios va a hacer su reino perpetuo. Esa profecía va acompañada de la negativa de que construya el templo. Y en el versículo 16 dice que entonces el rey David entró para hablar delante del Señor y le dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Y tan poca cosa te ha parecido esto, Señor y Dios, que hasta has hablado del porvenir de la dinastía de tu siervo, y me has mirado como a un hombre de posición elevada. Aquí me llamó mucho la atención, nunca me había fijado, fíjate bien, nunca me había fijado que David no se agüitó porque Dios le dice que no. David no se agüitó. No dijo: ay, ¿por qué, Señor? Si yo te quiero servir y te quiero honrar, ¿por qué no me dejas construirte el templo? No, no se agüita. David se enfocó, la noticia que le trae Natán, el mensaje que le trae Natán estaba en dos partes. Estaba en la negativa que Dios le daba, y estaba en la bendición que le daba Dios para su dinastía. David ignora el no. No, ni siquiera lo menciona, ni siquiera le hace caso, ni siquiera le permite a su corazón poner un poco de tristeza o de amargura o de queja o de algo. O sea, ni siquiera le presta atención a esa parte de la noticia. Se enfoca únicamente en la bendición que Dios le estaba dando, en el sí. No se enfocó en el no, se enfocó en el sí. Sin embargo, a pesar de que David no iba a construir el templo, ¿sabes qué fue lo que empezó a hacer? Desde que tuvo eso en su corazón, ¿qué fue lo que empezó a hacer? Comenzó a amontonar materiales de construcción. Comenzó a guardar oro, plata, madera. Le encargó a Hiram, su amigo de Tiro, que le ayudara a su hijo, porque dice: mi hijo está muy joven y pues ya ves que le falta experiencia. David recibió el diseño del templo de Salomón. David recibió ese diseño, no lo recibió Salomón. Los cambios que hizo Salomón con respecto al diseño del tabernáculo de Moisés, esos cambios David se los dejó plasmados en planos a Salomón. Es decir, le dejó la mesa servida. Y aquí hay algo interesante. ¿Cómo David no sintió celos, ni sintió ventaja, ni sí, pues Salomón, pues que Salomón junte oro y que Salomón junte soltó el proyecto. materiales? O sea, pues ya que él se las arregle como pueda, y hay que le pregunte a Dios cómo lo quiere hacer. Yo ya ni sé, pues ya. Que al cabo ya me voy, dijo un día Fox cuando lo entrevistaron ya en su última etapa de su mandato. Dijo: que al cabo ya me voy. Mira qué me importa. No, David se aseguró de que Salomón tuviera todo para continuar el proyecto que Dios le había dado. Y esta actitud, todas estas actitudes, mi hermano, era lo que hacía la diferencia. Es lo que hace la diferencia en nuestra vida. Todas esas actitudes
son lo que van marcando el destino de nuestra vida y el rumbo de nuestros caminos. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón. Porque Dios no ve la apariencia. Porque Dios no lo podemos engañar. Porque Dios no podemos cotorrearlo y Dios ya sabe, ya nos conoce. Por ejemplo, cuando alguien va a ir a tu casa a visitarte, alguien que tú tienes admiración o respeto o cariño, ¿qué es lo que hacemos normalmente? ¿La arreglamos? Como normalmente no la arreglamos. O sea, nos arreglamos como normalmente no nos arreglamos. Pero cuando convivimos con alguien de confianza, llega y la casa está como está siempre normalmente. Porque ya nos conoce. O sea, no podemos engañar a Dios, no podemos maquillar nuestra realidad y nuestro corazón. Porque Dios nos conoce tal como somos. Dios nos conoce en fachas, Dios nos conoce sucios, Dios nos conoce apestosos, Dios nos conoce y aún así nos ama. Aún así nos ama. Entonces, el que nosotros tratemos de vivir correctamente, de tener un corazón puro, no es para dar la facha o para dar la fachada, nomás la imagen, no es solamente para vernos en la iglesia bonitos. La iglesia no es un lugar para fingir, la iglesia no es un lugar para aparentar, el ministerio no es un lugar para aparentar, el ministerio no es un lugar para que parezca. Dios conoce lo más profundo. Dios sabe cómo somos. Dios sabe cómo soy. Dios sabe cómo es mi esposa, cómo eres tú. No podemos engañarlo, no podemos simular que somos perfectos y que somos muy buenos, porque Dios sabe cómo somos realmente. Versículo 26 dice: Tú, Señor, eres Dios y has prometido a tu siervo tanta bondad. Y ahora te dignaste bendecir la dinastía de tu siervo para que permanezca para siempre bajo tu protección. Tú, Señor, la has bendecido y será bendita para siempre. Vemos esa gratitud enorme de David que dice, me has dado tanta bondad y encima de tanta bondad, aparte de eso, me has bendecido más. Gratitud es lo que necesitamos. No queja por lo que no tenemos. Gratitud por lo que sí tenemos. No queja por lo que nos falta. No queja por el no. Gratitud por lo sí. Hay tantos sís que tenemos y que Dios nos ha dado. Hay tantos sí. A veces vemos la manchita en lugar de ver el todo. Esto pasa casi con todo y es una práctica que debemos de estar cuidando. Por ejemplo, pues hay tantas bondades que tiene tu hijo, que tienes que valorarlo y que tienes que reconocerlo y que tienes que sentirte agradecido y no quejarte por los pequeños defectos, o tu esposa o tu esposo, o el hermano, o el que sirve, o el que trabaja, o el que lo hace. Si dejamos menos la queja y dejamos más la gratitud, nuestra vida va a empezar a tomar un mejor camino. Pues hasta aquí va a ser la reflexión del día de hoy. Hoy mi esposa estuvo cuidando perros porque estuvieron muy ruidosos. Pero vamos a agradecer por todo lo que tenemos. Amén. Les mando un abrazo, una bendición a todos. Recuerden, dejen la queja y agradezcan. Bendiciones, bye bye. ¿Quieres despedirte, esposa? Bendiciones. Desde ya que estoy bien, bendiciones. Bendiciones.